Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es tortilla paisana. Yo esta tortilla la conozco por dos nombres, por tortilla paisana y por tortilla campera. ¿Por qué otro nombre la conoces tú? Decírmelo, decirme todos los nombres por los que conocéis esta tortilla. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos. ¡Manos a la obra! Y estos son algunos de los ingredientes que vamos a utilizar para esta tortilla. Mirad. Aquí tengo un calabacín, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, 4 dientes de ajo y 4 patatas. Pero las cantidades va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Ahora vamos a cortar todas las verduras que os acabo de enseñar. Cortamos el calabacín, lo cortamos así en medias lunas. Ahí corto la mitad. El calabacín una vez le tenemos cortado, vamos con la siguiente, que es la cebolla, cortamos en trocitos bien chiquititos. Vamos con el siguiente, que es el pimiento rojo. Lo mismo, le limpiamos bien, le cortamos en trocitos irregulares. Así, lo mismo con el pimiento verde. Y ahora con la patata, vamos a cortarla más bien finita. Cortamos en trocitos, así el corte de la patata va a ser un poquito a nuestro gusto. Una vez la patata ya la tenemos cortada, el siguiente paso que va a ser colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir aceite de oliva hasta que veamos que hemos cubierto la base de nuestra sartén y un poquito más. Vamos a dejar que ese aceite coja temperatura. Y una vez el aceite ya le tenemos bien caliente, es el momento de añadir los 4 dientes de ajo, que los tengo cortados en trocitos bien chiquititos. Nada, lo doramos en un plis plas porque como tenemos el aceite tan caliente, esto va a ser un visto y no visto. Añadimos la cebolla. Voy a mezclar un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo, ya que el aceite está tan fuerte. Así le tenemos. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, lo que vamos a hacer es añadir el resto de las verduras, que es el pimiento rojo, el pimiento verde, y aquí tengo 100 gramos de guisantes ya cocidos. Los he cocido aproximadamente durante unos 10 a 15 minutos. Añadimos sal, un toquecito de sal para que la verdura sea su pochado un poquito más rápido, pero ahora no vamos a terminar de pochar la verdura, solamente la vamos a pochar ligeramente. ¿Veis? Que ya esté un poquito blandita, como estáis viendo en la imagen. Y cuando ya la tenemos blandita es el momento de añadir la patata. Ahí. Añadimos toda y ahora eso sí, vamos a mezclar y vamos a dejar cocinar por completo tanto las verduras como la patata que acabamos de añadir. Añadimos otro toquecito de sal a la patata. Y es una tortilla que tiene un bocado espectacular. Yo estáis viendo que estoy haciendo, como quien dice, bastante cantidad, porque no voy a hacer solamente una tortilla, porque ya que preparo esta tortilla y esta tortilla lleva de todo, lleva hidrato de carbono, verdura, proteína, pues entonces lo que hago es convertirla en plato único. Os digo proteína porque mirad, en esta tortilla os se echa jamón o se echa chorizo, pero a mí me gusta añadirle las dos. Me gusta añadir 100 de jamón y 100 de chorizo. Ahora, ¿que no os gusta añadir los dos ingredientes, jamón y chorizo? Pues perfectamente elegir el que a vosotros más os guste. Terminamos de cocinar y una vez ya lo tenemos cocinado, no me digáis que es que está ya para comérselo, es que ya no necesita ni añadirle el huevo. Así sería una guarnición perfecta. Ahora, cuando ya la patata la tenemos cocinada, en el último momento vamos a añadir el calabacín porque sabemos que el calabacín se cocina en un minuto, nada, en un plis plas le tenemos cocinado. Entonces, el último lo vamos a dejar y me parece mucho calabacín, entonces he añadido solamente la mitad, como habéis visto. Mezclamos de nuevo, terminamos de cocinar ese calabacín que va a ser solamente un minuto y una vez ya lo tenemos, apagamos el fuego y yo lo voy a pasar a un escurridor de verduras para quitarle el exceso de aceite que pueda tener. Le dejamos escurrir mientras que batimos los huevos. Y como yo voy a hacer las tortillas individuales, voy a hacer 4 tortillas. Entonces necesito 8 huevos porque voy a añadir 2 huevos por cada comensal. Añadimos un toquecito de sal y comenzamos a batir. Y para mí, cuando hay tantos huevos así juntos, la manera más fácil y más rápida es con la varilla eléctrica. Batimos bien y una vez ya los tenemos bien batidos, así. Nada, es una tortilla que estáis viendo que se prepara fácil, rápida y el sabor, como os decía antes, espectacular. Mirad todo lo que ha soltado, ¿veis? Pues eso, como no lo queremos,
Ahora sí, vamos a añadir nuestro relleno a los huevos. Ahí. Mezclamos, una vez ya tenemos todo el relleno donde los huevos, ahí que quede bien repartido todo. Así. Y ahora pues nada, a ojo de buen cubero, nada es ir, yo calculo que 2 cazos y medio por ahí es lo que me lleva cada tortilla. Entonces colocamos una sartén chiquitita en mi caso, pero en este caso vamos a colocar la sartén que necesitemos en ese momento porque perfectamente solamente podemos hacer una y listo. Yo como os decía voy a hacer 4 porque quiero convertir este plato en plato único. Entonces cojo una sartén chiquitita, añado una gotita de aceite de oliva. En este momento dejamos que coja temperatura la sartén y una vez ya está caliente añadimos pues aproximadamente, como os decía, 2 cazos y medio. Vamos a dividir el relleno para las tortillas que queramos hacer. Estas, por ejemplo, estas tortillas yo también las utilizo mucho, por ejemplo, para los cumpleaños. Hago tortillas, las parto en trocitos, en cuadraditos y luego pues es como si fueran aperitivos, canapés y cosas de esas. Les encanta. Dejamos que se cocine por ese lado, redondeamos si hiciera falta y sabemos que nuestra tortilla está hecha por la parte de abajo cuando vemos que está suelta y también está despegada de las paredes, pero aún le pasamos la paleta para estar bien seguros y ahora nos colocamos un plato, volteamos con mucho cuidado de no quemarnos, con decisión, no tengáis miedo, porque si tenemos miedo es más probable que se os salga el huevo y os queméis. Entonces, con decisión le damos la vuelta a la tortilla, le damos formita y dejamos que cocinar por este lado. Nada, pues este mismo paso que estáis viendo de hacer con esta tortilla, voy a hacer con el resto de las tortillas. Ahí le damos forma y una vez ya la tenemos cocinada, tan fácil como pasarla a un plato. Ahí, con decisión. Y seguimos haciendo el resto. Otro toquecito de aceite, 2 cucharadas y media, bueno, 2 cazos y medio, redondeamos, otra, tercera y cuarta. Ya las tenemos todas. ¿Habéis visto qué maravilla? El bocado es espectacular. Os voy a enseñar cómo queda el corte por dentro. Ahora, el tiempo de cocinado va a ser un poquito también a nuestro gusto. Por ejemplo, a nosotros nos gusta que quede jugosita por dentro, que no esté muy cuajada. Mirad, mirad. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Mirad qué tortilla! Una tortilla cargada de sabor. Nada, facilísima, porque como quien dice, esta tortilla la puedes convertir en receta de aprovechamiento, de esas verduras que tenemos tristes en la nevera y las queremos utilizar y añadirlas a la tortilla, hacerlo porque os queda súper jugosa, como estáis viendo en la imagen. Ahora que os gusta un poquito más cuajada, pues darle más tiempo en el fuego y listo. Es que a nosotros nos gusta así, que esté jugosita cuando te llevas ese bocado a la boca cargada de sabor. Nada, una receta que como siempre os digo y os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.